La experiencia no es suficiente. Las personas creen que solo con la experiencia pueden abordar una propuesta laboral y así no es. ¿Por qué será que el mercado está equivocado tal vez? El profesional soy yo, el ingeniero soy yo, el administrador soy yo, y yo como ser humano tengo que tener presente que la construcción de mi faceta como profesional depende absolutamente de mí, y no depende de que la empresa me pague un curso, me mande a capacitar o haga eso. Ahí nosotros, si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo competitividad. ¿Has tenido experiencia en los trabajos que has realizado local o internacionalmente de ver que la vigencia va por ese rumbo? Hay muchas cosas que la gente realmente no está tomando en cuenta para mantenerse vigente. Además también, Humberto, creo que hay un paradigma que tenemos que romper, y es entender que nosotros sí o sí tenemos que dejar de pensar que los 60 o los 65 es el límite para seguir trabajando, porque esa vigencia parte de nosotros. Este nuevo podcast no es casualidad y mucho menos lo es el invitado que tenemos hoy. Alan Loría, un profesional que admiro mucho. Él es conferencista, consultor, entrenador corporativo con más de 25 años de experiencia apoyando líderes, organizaciones a desarrollar su máximo potencial tanto localmente como internacionalmente. Es especialista en longevidad, un tema que se las trae y algo que viene muy fuerte. Productividad consciente y habilidades sociales aplicadas al liderazgo moderno. Él es creador de un programa precisamente orientado a la longevidad que los invito pronto a seguirlo. Apoya el talento senior y la productividad después de los 40. Es creador del podcast Creciendo Juntos, enfocado en el desarrollo integral, la comunicación y la longevidad. ¿Por qué dije que no es casualidad? Porque hace un año estuve con Alan hablando precisamente de la vigencia de las personas que están deseando volverse a colocar en el mercado laboral después de los 40 años. Al terminar la grabación, tomé mi moto, como le decía fuera de cámaras ahora a Alan, y el viaje que hice desde Alajuela a mi casa me provocó una serie de sentimientos en donde sentí que tenía que meterme más en el tema de la vigencia de las personas. ¿Por qué? Porque hoy fácilmente a una persona de 35 le dicen, ya no va más. Una persona de 50, después de 20 años de trabajar, le dicen, no va más. Y entonces estas personas se encuentran ante una pared que nunca habían visto. Alan nos acompaña hoy porque ese día me di cuenta que el mercado laboral está equivocado. Y lo digo frente a la cámara. Está equivocado con respecto a los profesionales experimentados y hoy este tema lo vamos a ver sin filtros. Alan, bienvenido. Es un placer y un honor tenerte acá. Muchísimas gracias, Humberto, por la invitación, y estoy recordando esa conversación que tuvimos ya hace un año, y fue maravilloso y me encanta, y de verdad te agradezco muchísimo que haya sido un punto de partida para este proyecto tan bonito como de Gente Vigente. Muchas gracias y estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien. Después de que salí de ese viaje de Alajuela a mi casa, decidí ponerme a investigar. Me hice preguntas incómodas. ¿Por qué tantas personas están experimentando en el mercado laboral cuando les dicen, no, no, ya no? ¿Por qué las personas creen que solo con la experiencia pueden abordar una propuesta laboral y así no es? Hay otros elementos claves. ¿Por qué será que el mercado está equivocado tal vez? Acompañé este año a muchas personas en este trayecto, en este viaje, y me di cuenta que muchos no solo no están preparados, sino que viven en una etapa laboral que se ha ido acabando porque hay una nueva etapa en donde la vigencia hay que tomarla en cuenta.
¿Has escuchado algo del tema de la gente que le cuesta buscar trabajo, emplearse, colocarse, que sufren, que no saben qué hacer? Claro, claro, no, eso es pan nuestro de cada día. Creo que hay varios factores y muy bien mencionados, usted ahí los indica. Hay primero el factor del profesional, ¿verdad? O la persona que está trabajando, que en muchos casos, por ejemplo, en el sector público que conozco muy bien, hay cierta complacencia con una vacante, con una plaza fija, donde ya estoy en un puesto y ahí me quedo, ¿verdad? Entonces, la necesidad de actualización no es tan urgente, no hay actualización, y si la hay o la requieren, las personas muchas veces esperan que sea pagada por la organización o por la empresa. Creo que ahí hay un punto importante que tenemos que romper ese paradigma. El profesional soy yo, el ingeniero soy yo, el administrador soy yo, y yo como ser humano tengo que tener presente que la construcción de mi faceta como profesional depende absolutamente de mí. Y no depende de que la empresa me pague un curso, me mande a capacitar o haga eso. Ahí, ya ahí nosotros, si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo competitividad. Porque esa vigencia parte de nosotros. Hay un mercado también que es súper edadista, que practica la discriminación por edad al momento de contratar todavía hoy más que nunca. Hay ahorita con la aparición de la IA y todo esto, hay filtros, ¿verdad? Hay un montón de sistemas, no me sé bien los nombres, que están todavía filtrando aún más, ¿verdad? Hay profesionales que no saben cómo redactar un currículo, cómo presentar un currículo para que lo lea la IA, ¿verdad? Pues ya no lo está leyendo un ser humano, lo está leyendo un sistema. Entonces hay muchas cosas que la gente realmente no está tomando en cuenta para mantenerse vigente. Además también, Humberto, creo que hay un paradigma que tenemos que romper y es entender que nosotros sí o sí tenemos que dejar de pensar que los 60 o los 65 es el límite para seguir trabajando. El trabajo, o hablemos de productividad desde el término económico, tenemos que romper ese techo de los 60, 65 años y entender que si queremos tener una calidad de vida tan buena como la estamos teniendo la mayoría de personas, tenemos que seguir siendo productivos más allá de los 60, 65 años. Y no pensar como pensaba mi papá o mis abuelos, que ya a los 55, 60 me rasco la panza y me siento en una mecedora y ya, mi jubilación. Eso ya no va a ser así. Y es algo tal vez duro para algunas personas, pero ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque además tenemos una expectativa de vida más amplia, tenemos una calidad de salud mejor, perdón, y tenemos que aprovechar esto. Y el estilo de vida que todos ustedes tienen, o la mayoría de personas tienen, lo quiere mantener. Y si te sumamos, y no sé si me estoy adelantando, si te sumamos a un régimen de pensiones que va de salida, porque va de salida, el régimen de pensiones estatal como lo conocemos va a cambiar totalmente, tenemos que entender ya que a los que tienen 40 o más, por lo menos tienen que visualizarse de 20 a 30 años en una fase productiva para poder sostener esa calidad de vida. Un número redondo, hasta los 70, Hasta por los ejemplo. 70, correcto, correcto. Que, ojo, que los 70 es un número que ya está sonando a nivel mundial Claro, para edad de jubilación. Y claro, ya hay primeros países que ya hicieron el cambio hasta los 70 años. claro. Y Costa Rica no está lejos de esto. Obviamente es un tema muy sensible y no se va a abordar de la noche a la mañana. No hay político que No hay quiera político hablar que del quiera el tema. costo político de hacer el Claro. cambio, pero es una realidad. O sea, el sistema de pensiones en Costa Rica, por ejemplo, el más grande, que es el de IBM, es insostenible. O sea, es un sistema que ya está a punto de colapsar. No va a desaparecer, porque no va a desaparecer, pero sí se va a modificar hacia la baja, con beneficios para los trabajadores notables. Y nosotros tenemos que aprender y entender que tenemos que rellenar esa brecha que el sistema va a dejar. Esto podemos hacer otro Ah, esa es otra podcast historia. y otra conversación porque estoy totalmente de acuerdo. No solo el país, sino los sistemas que rigen toda esta parte de la jubilación, la longevidad, tienen que cambiar, tienen que actualizarse. Imagínate que se está hablando, digamos, de una pensión única, una pensión, una renta, ¿verdad? Para todos por igual, de 82,000 colones en Costa Rica. Eso es lo que están proponiendo, 85,000 colones, 120, $130. ¿Quién vive con $130 un mes? Nadie vive con eso. Entonces, hay soluciones políticas que no están contemplando la realidad de una persona que a sus 60 años sigue igual de activa, sigue igual de vigente, va a querer seguir paseando, va a querer seguir comprándose ropa, va a querer seguir comiendo su helado con 80,000 colones. No, no, eso no Sí, puede ser así. sí. Pero de nuevo, Sí, invitado al otro está bien. podcast para hablar del Listo, tema. listo. Durante este año me dediqué a investigar con respecto a la vigencia, con respecto al comportamiento del mercado laboral,
Recuerdo que en la conversación que tuvimos hace un año conté la historia de una persona molesta porque había entregado muchos currículums al mercado y no había recibido una sola llamada. En ese momento yo dije, el mercado cambió y mencionaste los sistemas de reclutamiento con inteligencia artificial u otros que lo que hacen es filtrar los mejores candidatos con el mejor CV para una posición. Dije también en su momento que el CV hoy puede ser grandioso y detrás del CV un profesional que sea medianamente bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero los reclutadores están cayendo en una trampa muy poco conveniente para los resultados de las empresas. Conozco una empresa que contrata expertos en tecnología y que los coloca como asociados comerciales. Tienen que hacer una prueba técnica y esas pruebas técnicas todo la pasan con 100 porque la hacen como pilot. ¿Ok? No se están tomando la tarea al momento para evaluar aquel talento que están ingresando y entonces se les está generando algo interesantísimo, una altísima rotación antes de los 3 meses. La investigación nos dio un dato impresionante. El 52% de la salida de la gente es por renuncia voluntaria y del 52%, el 48% deja la empresa porque no llenó sus expectativas. Otro porcentaje importante es aquellos que dijeron sí yo soy y no eran, sí yo sé, pero tampoco sabían. Entonces la empresa está generando una rotación en esos 3 meses que son sumamente críticos. Yo personalmente no he visto que valoren experiencia, pero con otros elementos. Toman en cuenta la experiencia, lo que ha hecho, el bagaje, pero hasta ahí. Los otros elementos que veo que no valoran son nuevas habilidades humanas, nuevas habilidades digitales, la capacidad de tener determinación para agregar valor en el trabajo mientras estén ahí. Y tampoco valoran actitud positiva. En la fórmula que yo encontré y que publiqué en estos días, la actitud positiva puede ser 1 o 100 o 0. Y si es 0, el resto de las cosas que la persona ha aprendido y adquirido no valen. Tomando en cuenta que la experiencia cuenta, pero no sola, sino con habilidades humanas, con habilidades digitales, con determinación de la persona por ir más allá, ¿has tenido experiencia en los trabajos que has realizado local o internacionalmente de ver que la vigencia va por ese rumbo? Sí, bueno, aquí escuchándote hay varias cosas que también tenemos que poner en orden. Lamentablemente los procesos de reclutamiento se han automatizado, creo que de manera abusiva, ¿verdad? Hay un primer filtro que bien menciona usted que es este filtro, ¿verdad? Que es el CV y es esto y el sistema hace el análisis y te precalifica, digamos, hablemoslo así, pero no evalúa esos elementos humanos, ¿verdad? Para ver si usted realmente tiene esa actitud positiva, tiene esas habilidades sociales, sino que te hace una primera evaluación que yo creo que es muy blanco y negro, y ahí estamos perdiendo. También me he dado cuenta en que muchas organizaciones, bueno, subcontratan este proceso y quienes están evaluando a estos posibles candidatos son personas que no saben generar una entrevista de trabajo. O sea, no tienen la experiencia para entrevistar, no saben hacer la pregunta, no saben generar situaciones. Se hacen muchas entrevistas en línea, ¿verdad? De forma virtual. Obviamente uno entiende lo económico que puede ser esto, ¿verdad? Y por las posiciones o la localidad puede ser un elemento importante. Pero también me he dado cuenta de que muchos candidatos están respondiendo una pregunta viendo su inteligencia artificial en un segundo monitor y están leyendo su respuesta políticamente correcta. Eso presencialmente no pasaría. Entonces creo que también nos hemos ido al otro extremo de querer automatizar todo, de no preparar a las personas que están entrevistando porque no las están preparando. O sea, hacen preguntas cajoneras, hacen un script ahí, ¿verdad? De preguntas ABC. No saben, no tienen el feeling para irse por otra pregunta que no esté escrita, escuchando una buena respuesta, que eso es mucha habilidad de coaching. Y además, una vez que, digamos, si usted pasó esa preselección, hay una gran falta de liderazgo que ahora hablábamos. Una gran falta de liderazgo en procesos de contratación donde te pasan de tres entrevistas
Y cuando usted llega a la tercera entrevista con el que ya se supone va a ser tu jefe, ya él mismo está muy sesgado. Entonces, hay sesgos muy grandes en temas de entrevistas, en todo el proceso, que tienen que evitarse. Creo que también la vigencia, como hablábamos ahorita al inicio, la vigencia es una responsabilidad personal. Yo, como colaborador, yo, como persona que estoy candidato, tengo que prepararme abiertamente a la entrevista. Tengo que foguearme, tengo que pedirle a alguien que me ayude con las preguntas. Ahora hay mucha facilidad, Humberto, o sea, ahora hay demasiada facilidad y no atenerme a la experiencia. También entiendo y conozco gente que personalmente ha tenido grandes sesgos porque salen de una entrevista y dicen, me entrevistó un carajillo. Me entrevistó un chiquillo de 30 años. No, en vez de qué vas a ver, ¿viera? Y el ego los mata, ¿verdad? Entonces también, ojo con eso, porque cuidado, este muchacho no sabe muchas cosas que usted no sepa. Entonces, en este juego, porque al final es un juego, es una parte de la organización que tiene que revisar sus procesos, que estoy completamente seguro que los puede mejorar. Por otra parte, el candidato tiene que entender que no, la experiencia no le va a alcanzar, porque no le va a alcanzar si no revisa sus habilidades sociales, si no revisa y no pide esa retroalimentación de excompañeros de trabajo. Yo, si estuviera en la posición de buscar trabajo, yo iría y le diría a vos, Humberto, vos que trabajaste conmigo, en qué era lo que yo jodía tanto? ¿En qué era lo que yo te incomodaba? Y esa retroalimentación creo que es muy oportuna para prepararme a un proceso de entrevistas. Es multifactorial, Humberto, esta parte. Precisamente lo que explicas es lo que nos hizo pensar en crear una comunidad de gente vigente. El problema no es solo individual del que le está sufriendo la no incorporación o la no posibilidad de emprender. El problema es de un sistema también que no está fortalecido y bien diseñado para escoger al mejor talento, al más calificado. Mencionabas la actitud del entrevistado. Me entrevistó un carajillo. En la fórmula, eso va en actitud. Eso baja la calificación de actitud en la fórmula y por ende baja el resto de Claro, los componentes. claro. Entonces, son personas que cuando les dicen gracias, pero no gracias, no lo comprenden. No, no lo entienden. Y es que es un todo, Sí, es sí, un sí. todo. Vos tenés que ser, y perdón que te No, interrumpa, no. humilde para comprender que aquel carajillo fuiste vos en algún momento y que hoy él tiene una responsabilidad de calificarte como talento vigente para ver si podés o no ingresar a la vacante que ellos tienen. Claro. Y también en esto, escuchándote, creo que también hay una brecha muy grande, o un gap, como también se dice, entre lo que la organización quiere y lo que está contratando. Y ojo que lo que está contratando no por descripción de puesto ni nada de eso, sino por el material humano o el capital humano que hay en generaciones, háblese de gente de 30, 20, 30 y 35 años, donde tienen una mentalidad totalmente diferente. Entonces, creo que muchas organizaciones no están sabiendo leer qué quiere esta generación laboralmente hablando. Y siguen con un modelo, ¿verdad? Que obviamente les ha resultado durante muchos años y no lo adaptan. Entonces, hemos visto ejemplos de horarios, de rotación, de flexibilidad, de muchas cosas que aún muchas veces las empresas dicen, no, es que eso es una alcahuetería, no, es que eso es una vacancia, no es que aquí se viene a trabajar. Y ese discurso, si viene de alguien que está en posición de decisión, tiene que revisarlo. ¿Por qué? Porque eso no permite a la empresa evolucionar y captar ese talento que es importante. Y ojo, que también los que tenemos más de 40 años no somos ciegos ni somos tontos. Estamos viendo una generación que viene abajo que se está dando su lugar. Entonces ya el de 40 y el de 45, 50 ya sabe lo que quiere y sabe lo que le gusta. Y si ya empezó a ver que los de 30 golpean la mesa por ciertas cosas, el de 35, 40, 50 años va a ser lo mismo. Entonces es también muy válido que una persona con 50 años se pare en una entrevista y diga, no, mire, ¿cuáles tienen teletrabajo? Tienen esto, tienen lo otro. Y no verlo inclusive con malos ojos, ¿verdad? Ah, este está jugando de Z. ¿Qué es lo que se dice? Sí, está jugando de Z. Me parece que no fuera X, ¿verdad? O no fuera Baby Boomer, ¿verdad? Que yo creo que también ahí, Humberto, y esto va para ambas vías, creo que también se cambia mentalidad en dejar de categorizar a la gente por generaciones. Creo que eso es una falta de respeto tremenda. Para algunos conceptos o algunos temas más a nivel sociológico puede ser útil, pero para trabajo lo que tenemos al frente es un ser humano.
O sea, es una persona con experiencia, con capacidad, que está eh, analizándose la posibilidad si es apta para el puesto, ¿verdad? Ni siquiera estamos viendo si la persona es buena o mala, no, si simplemente si tiene las habilidades para el puesto. Eso no lo califica ni como bueno ni como malo, Claro, ¿verdad? Pero es un ser humano. O sea, claro. si yo entro, y aquí entra el edadismo, porque el edadismo te dice, ya estás muy viejo para el puesto, ojo, pero también te puede decir, estás muy joven para la gerencia. Entonces, ahí también hay que tener muy en cuenta cuál es el discurso que estoy teniendo como organización y yo como ser humano, ¿verdad? Decir, no, es que yo a mi edad, ¿qué? A mi edad ya nadie me va a contratar. Yo es que yo a mi edad, eso es para carajillos. Es que ¿quién me va a meter a mí con inteligencia artificial? Es que eso es muy difícil. Ese discurso hay que cambiarlo, porque son muestras de edadismo y eso realmente machaca la autoestima de cualquier persona cuando va a competir por un puesto. Vos sabés que nosotros hemos sufrido dos cambios de época recientes, es lo que sostengo. Un cambio de época se da con la llegada y la finalización de la pandemia. Hubo un cambio de época. Ese cambio de época nos trajo no solo la virtualidad, sino elementos claves para determinar que las personas pueden ser más productivas en un trabajo remoto o en teletrabajo. Muchas empresas han querido seguir modelos de afuera diciendo, es que tal empresa citó nuevamente a su gente a regresar a la oficina. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cada caso es particular y cada caso es singular. El otro cambio que nos da una nueva época es la llegada de la inteligencia artificial. Cada vez que yo me conecto, no a una capacitación que voy a dar, sino a una que voy a recibir, el segmento de edad dominante en ambos casos está por encima de los 45-50 años. Los jóvenes no están ahí. Los jóvenes están utilizando la inteligencia artificial como una búsqueda y un apoyo más de acuerdo a lo que han venido manejando en sus apps y en sus redes sociales y demás. Hay una enorme oportunidad de tomar en cuenta estos dos cambios para las empresas, pero también para aquel talento que desea ser vigente. La fórmula, y quiero repetirla, para mí es una muestra clave de que cada uno de nosotros tiene que evaluarse, hacer una autoevaluación para comprender con base 100 cuál es su nivel de vigencia. Anoche discutía por WhatsApp con un gran amigo que siempre juega de abogado del diablo, le encanta, y él me decía, pásame la fórmula. Y él en su nivel de vigencia obtuvo 48.9% de 100. E identificamos claramente cuáles son las áreas en donde él se ha quedado. Tiene 56 años, tiene empresa propia desde hace más de 25, le va muy bien, es feliz, pero me dijo la fórmula está mala. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque yo me siento vigente. Y le dije, correcto, usted está en un mundo vigente, creado por usted, donde usted vive y está satisfecho. Esa satisfacción nos da vigencia, claro que sí. Pero a nivel de competitividad en un mercado laboral donde yo me quiero reinsertar o si quiero verdaderamente emprender, el nivel de vigencia es clave e importante, que nos dé por lo menos más de 80%. Entonces él me decía, mira, mi papá siempre tuvo finca, nunca hizo dinero, pero fue feliz. Tenía ganado, tenía hortalizas, tenía sembradíos. Yo creo que él era una persona vigente y él no cabe en la fórmula tuya. Y le dije, no, él era vigente de nuevo en el medio en donde En él su propio escogió y ecosistema. su propio Ajá. ecosistema. La fórmula de vigencia para gente vigente es un ecosistema laboral de inserción a nuevos retos o bien de ver las posibilidades que tengo de emprender. Con lo que has visto el último año, hay mucha gente queriendo reinsertarse en el mercado laboral, hay mucha gente deseando emprender o qué es lo que la gente está deseando hacer, Alan. Hay dos bandos. Está aquel, ¿verdad? Porque también hay un pensamiento mágico en que emprender es para todos, y empiezo por ahí, emprender no es para todos. Hay personas que no tienen al día que quieren emprender las habilidades ni el estómago para emprender, porque hay que tener la tripa bien segura para emprender, porque es un deporte extremo, ¿verdad? Y entender, como siempre lo digo, desde dónde emprendo, si emprendo desde la oportunidad o desde la necesidad, que son dos mundos totalmente diferentes. Por otro lado, está la persona que ya tiene más de 40 años, que sí quiere insertarse al mercado laboral,
Pero lamentablemente, eso que vos decías antes, no han hecho la tarea de revisar qué les hace falta para cerrar esa brecha. Y pasan los años y pasan los meses y las personas no reaccionan o no sé si es que tal vez quieren buscar un puesto parecido al que tenían, pero sobre todo cuando una persona pasa mucho tiempo dentro de una organización, lamentablemente como que se queda estática en su crecimiento. Se queda estático, hace los cursitos internos, Por más que lo promuevan a ¿verdad? una Y u otra listo, área. pero no se sale a usar tu fórmula para ver cómo estoy yo fuera del ecosistema de mi empresa o de lo que yo estoy sumamente acomodado y qué tan competitivo soy yo. Una vez en una charla yo le decía a empleados públicos, ¿qué pasa si ustedes los despiden hoy? ¿Cuánto durarían buscando trabajo? ¿Cuánto? Probablemente van a durar mucho. ¿Por qué? Porque están en un ecosistema que no los obliga ni les presiona a mejorar, más allá de las herramientas básicas para hacer su tarea al día. Entonces, muchas personas que están fuera del mercado laboral por X o Y motivo y les cuesta la reinserción al mismo mercado, es porque lamentablemente de ese momento hacia atrás no hicieron la tarea de actualizarse y estar preparados para ese cambio. Una vez me decía un señor, que yo quiero mucho, me decía, aunque él me decía, cuando yo estoy bien en una empresa, ahí es donde me muevo. Y así lo he visto durante muchos años, ahí es donde me muevo. ¿Por qué me muevo? Porque ya sé que ahí empiezo a decaer. Y muchas personas no se mueven por temas económicos o por otras cuestiones, pero sí es importante, si yo estoy en una empresa, ya, para los que nos están escuchando, si tiene un trabajo, muy buen trabajo, empieza a ver hacia afuera, empieza a tirar. Voy a ir a postularme, voy a ir a mandar este currículo, voy a ver cómo me va en el proceso. Estoy seguro y tranquilo en mi trabajo, pero puede ser un muy buen parámetro para saber si yo tengo las capacidades para competir por una plaza. Y si estoy sin trabajo, tengo que revisar realmente, Humberto, otra vez, qué me está haciendo falta, ¿verdad? Esto, obviamente, sumado a el sesgo que hay a nivel de contratación de las mismas empresas, ¿verdad? Porque yo he escuchado en organizaciones y reclutadores que dicen, no, es que ya tiene 35, es que ya tiene 40, no, es que probablemente le va a costar adaptarse, es que probablemente con la tecnología, y hay mucho sesgo, y aquí hay tarea pendiente para las organizaciones, o sea, para las agencias reclutadoras que se dedican a esto, es trabajen en los sesgos de su gente. Y un día me decía una muchacha, igual en un podcast me decía, nosotros lo hacemos con los nuestros, pero ¿qué pasa cuando tenemos un cliente que nos dice, necesito gente que no pase de 40? Obviamente no lo van a decir, pero lo están pidiendo así. Claro, Y es, claro. Hay algo que estaba tomando nota acá, y es que cuando yo estoy en un puesto en una empresa y me siento cómodo, es una señal de alerta. Cuidado. Vos decías que se empiecen a medir contra parámetros similares que existan en el mercado. Y antes mencionaba la importancia de no vernos generacionalmente o no dividirnos pues, por generaciones. Ana Eloísa Zúñiga, colombiana, creo que vive en Estados Unidos, yo la sigo en LinkedIn, ha creado el movimiento Perennial. Y yo creo que el movimiento que venía antes de la pandemia, que ella empujaba, que ella hacía mucho énfasis en que deberíamos tenerlo, ese movimiento para mí explota después de la pandemia. Porque hoy en las organizaciones trabajan baby boomers como yo, trabajan millennials, trabajan generación X, centennials. Estamos hablando de 4, pronto ya 5 generaciones trabajando en un mismo ecosistema. Eso no solo no es fácil, sino también que obliga tanto a los más jóvenes como a los más grandes a tratar de verse como iguales, aportando para un resultado en común. Yo hice unas notas anoche y puse algo que me hacen constantemente la pregunta: ¿quién es gente vigente? ¿Quién es gente vigente? Yo puse, no es para todos. Es para profesionales que dicen, yo sé que valgo y quiero continuar valiendo. Necesito y quiero demostrarme a mí el nivel de vigencia que tengo. Anoté, es para personas que entienden que no pueden quedarse igual. La persona que está perfectamente bien en su puesto. Y por último puse, es para quienes creen
que su experiencia, evolución, les da un valor excepcional. Gente vigente, Humberto, perdón, es un estado mental. Eso, Es un estado mental. eso. Es entender, y eso es para todos, porque yo quiero ampliarte con todo respeto, que gente vigente, inclusive podemos hablar de gente de 30 años, gente un poco más joven, 40, 50, 60, 80, 90 años. Es un estado mental, son personas que realmente dicen, yo quiero seguir vigente, ya sea para un mercado laboral, inclusive para la vida misma, porque hemos hablado, aquí nos hemos enfocado por el marco que tenemos en trabajo. Pero las habilidades tecnológicas, por ejemplo, las habilidades de un segundo idioma, las habilidades sociales como tal, primero se aplican en la vida. O sea, cuando yo me he topado muchas veces a señoras y señores ya de 60, 70 años que no saben usar un teléfono, que no saben usar una computadora, que no entienden lo que es una IA, que no entienden un segundo idioma, ellos dicen, es que me siento fuera, me siento totalmente extraído de lo que está pasando en la realidad. Claro, porque no manteniste la vigencia. Entonces, cuando yo al otro lado me encuentro señores que están totalmente así, ¿verdad? Y señores Conectados. conectados y manejando Zoom y manejando ese montón de plataformas y como si nada y haciendo investigaciones y todo, es gente que está vigente. Aquí lo que tenemos que trabajar mucho y siempre ha sido parte del discurso que yo he tenido es, dejemos de separar a la gente por edad, porque eso es lo que nos está matando. O sea, entiendo que biológicamente hay que hacerlo por temas de salud, ¿verdad? Eventualmente, y lo entrecomillo. Pero para lo demás, la edad como un número es lo que nos está limitando a poder disfrutar del talento de las personas. Eso es lo que nos está matando. Si dejamos de ver los 45, los 53 o los 52 o los 35, los 25 y nos enfocamos en el ser humano y sus habilidades, sus talentos, las empresas van a tener mucho más posibilidad de contratar gente muy buena y la gente que quieren. Bueno, la frase que yo más utilizo para esa, pero así, eliminación del edadismo es el ser nunca caduca. El ser nunca caduca. El ser nunca caduca. Y es que nosotros lo conversé en algún momento, no sé si fue con vos hace un año o recientemente, nosotros estamos acostumbrados solo a enfocarnos en el tener, tener, tener. Y eso yo creo que se acabó. Tenemos que entender el orden. Ser, hacer, tener. ¿Quién debo ser y qué debo hacer para lograr tener? En el podcast que grabamos hace un año, te comenté sobre una persona de 67 años que se quería incorporar al mercado laboral con un 100% de equipamiento, digámoslo así. ¿Qué sucedió? Porque vos me dijiste, ojalá le vaya bien a tu amigo. ¿Qué sucedió? Él no estuvo de acuerdo en ajustarse, en actualizarse, en renovarse, en evolucionar. No estuvo de acuerdo. La tarea de él era moverse en LinkedIn, hacer algunas publicaciones, generar el valor agregado de lo que él podría darle a una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. El ABC que le Usar el brindamos. sistema como se está usando hoy. Tal cual. Y él dijo, yo no soy de redes sociales, yo no soy de LinkedIn, pero él quería ser un gerente de operaciones en una organización o alguien como asesor interno de gerentes que llegaran a consultarle. Y yo le dije cuando ya nos devolvimos los peluches, ¿verdad? Yo le dije, mira, si no lo haces, vas a quedar exactamente con lo que vos crees que tenés como gran valor, que es la experiencia. Y lo digo a la cámara, la experiencia es un gran valor, pero no es el único valor que tenemos que tener las personas hoy en día. Así de fácil. La experiencia cuenta, por supuesto, pero esa experiencia tenés que sumarle esa necesaria evolución hacia un mundo que cambió, pero radicalmente. Perdona, o sea, yo en algún momento lo comenté, yo en el colegio agarré la colita del uso de la regla de cálculo. Y esa regla de cálculo era nuestra computadora, nuestra calculadora. Luego nos regalaron una calculadora de suma, resta, multiplicación y división, y la que tenía raíz cuadrada era más cara, Sí, sí, sí. ¿verdad? No voy a decir marcas, pero aquella. Sí, 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 sí. Aquella misma que tiene relojes. Claro, esa, exactamente. Luego nos encontramos en un mundo de computadoras, laptops,
Vos ves hoy en las redes sociales laptops a 150,000 pesos reparadas, lo que sea. O sea, el mundo va a una velocidad, como lo comentábamos fuera de cámaras, que yo tengo que montarme en esa ola y agregaste vos viendo. No la que viene, sino la que viene más atrás, porque Correcto. ahora que estabas hablando del tema de pandemia y los modelos de teletrabajo, bueno, ya los datos están donde se ha dado cuenta que Costa Rica ha bajado el teletrabajo, porque lo ha bajado. Ahí obviamente hay intereses de todo tipo, ¿verdad? Es una lástima porque también yo creo, Humberto, que el teletrabajo no es para todos. Ahí sí yo creo que no es para todos. Hay personas que no tienen la disciplina para teletrabajar ni la responsabilidad para lo que es realmente teletrabajar. No solo para estar presente en su trabajo, ¿verdad? Conectado, como le llaman, sino para entender que tiene una hora de inicio y una hora de final para mantener su vida estable. Y la otra que ahora me estaba acordando, yo viví ese cambio y siempre lo uso como ejemplo. Cuando entró el Internet allá en Costa Rica, a finales de finales de los 80, más o menos, 90, por ahí empezó a entrar primeras computadoras con Internet, a ver, 95 por ahí, famoso Windows, ¿te Yo acordás? diría Todo, comercialmente con como en los accesibilidad 95. 95, más o Sí. menos, los primeros correos, todo esto, fue un cambio tremendo. Y me acuerdo como hoy a los profesores yo estaba en esa época en el colegio que decían, ah, no, es que ahora todo lo hacen con Internet, ya no van a las bibliotecas y ya no buscan el chip que tienen en ese momento. Hoy tenemos para mí una segundo corte muy fuerte que es la IA. O sea, para mí representa lo mismo que el Internet hace 30 años. Para mí es muy parecido. Y ahora la crítica que es, es que ya no buscan ni siquiera en Internet, ahora todo se lo hace la IA. ¿A qué voy con esto? Que tenemos que adaptarnos. O sea, tenemos que entender y que tenemos que jugar con las herramientas que el sistema nos da. ¿Qué hago yo con mucha experiencia? Es como tener un motor de un carro full con una carrocería mal cuidada, con un tapizaje mal descuidado. O sea, nosotros tenemos que verlo de forma integral. No solo la experiencia, que como decías vos, es muy válida, sino cómo empaqueto esa experiencia. Y aquí el tema de marca personal y todo, que se ha hablado mucho, cómo logro yo presentar esa experiencia. Y eso es alguna tarea de nosotros como profesionales o como personas que queremos trabajar. De ahí nace la idea de la comunidad, Claro, de crear la comunidad. Nosotros a lo que vamos precisamente es muy pronto a generar una masterclass en donde vamos a brindarle a las personas la posibilidad de identificar su nivel de vigencia. La comunidad de gente vigente para mí va a ser algo que es innovador y no solo va a ser revolucionario. Esta conversación podemos extenderla, nos está comiendo el sí, tiempo sí, sí. lastimosamente, pero hace un año yo salí con la idea de generar esa comunidad, motivado e impulsado por la conversación que tuvimos. A mí me explotó la cabeza, te conté fuera de cámaras que en algún momento vamos a grabar con una persona que me hizo un regalo especial y que cada reunión que yo tenía mensual con gerentes de recursos humanos, a mí me decían, ¿cuál es el gurú de turno que estás leyendo? Y yo les decía, ok, nos vemos en 20 años, ¿verdad? Sin pensar en ese momento ni en las personas, hoy pienso en el recorrido. Lo he dicho en grabaciones, 65 años tengo hoy y de verdad creo que me siento en un nivel mental de vigencia interesante y creo que podemos compartir muchísimo en esa comunidad. Espero que nos acompañes. Siempre lo he dicho, el ser nunca caduca. Tenemos enormes oportunidades, enormes opciones. De aquí a los 70, 75 años faltan muchos años. Tenemos que vivir por nosotros, velar por nosotros y podemos hacer mucho y compartir mucho. Yo quiero agradecerte, Alan, hoy por acompañarnos. Siempre es un placer hablar con vos, sobre todo tan actualizado, tan disruptivo y sobre todo con los temas que estás trabajando ahora en la longevidad. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación y agradecerte que con un clic motivaste a generar un movimiento como este. Muchas Bienvenido y gracias, muchas gracias, gracias. muchas gracias Humberto por la invitación. Me maravilla tremendo saber que hubo ahí una chispita, ¿verdad? Para encender esta gente vigente que sin duda va a ser un éxito muy necesario para que todas las personas reconozcan que la vigencia, como hablamos ahorita, es un estado mental y que es algo que hay que provocar. No va a pasar solo porque ya está, aquí estoy y me lo merezco, sino que hay que mover si estoy para servirles. Muchísimas gracias. Y si usted
¿Conoce a alguien o usted mismo considera que en algún momento le han dicho ya no y ese ya no le ha molestado? Analícelo. Haga una autoevaluación. Piense por qué fue ese ya no. Gente vigente está creciendo, gente vigente está creando oportunidades y queremos ayudar a muchísimas personas a que, conociendo su nivel de vigencia, determinen a dónde pueden seguir agregando valor o hacer un cambio en sus vidas, probablemente para emprender. Muchas gracias por acompañarnos y espero verlos en el siguiente podcast.